Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos, esto es En Directo. La demanda por procedimientos cosméticos responde a una necesidad masiva creada por una sociedad que no acepta si no tenemos un tipo específico de cuerpo. La cirugía cosmética insegura se aprovecha de esta necesidad de las personas. Charlatanes realizan procedimientos quirúrgicos a personas ingenuas en las llamadas clínicas de garaje. La primera reacción cuando uno conoce estos casos es, bueno, ¿y por qué no buscaron cirujanos idóneos y con credenciales necesarias? Pero aún haciendo eso, a uno le puede ir muy mal. El caso más reciente es el de la periodista Lorena Beltrán, a quien un médico le destrozó literalmente los senos. De eso vamos a hablar hoy aquí en Directo, cirugías estéticas de garaje y malas prácticas médicas. Así comenzamos En Directo. Con cuestionables credenciales y títulos académicos, algunos profesionales de la medicina han practicado procedimientos estéticos cuyos resultados han sido deformaciones que han obligado a realizarle a las víctimas o afectados operaciones reconstructivas. Estos hechos ya han llegado a los tribunales de justicia que están a puertas de tomar decisiones. Hablamos con el abogado Francisco Bernate, quien representa a víctimas de este tipo de procesos y nos contó cómo está el país en materia legal para sancionar a los profesionales de la medicina que practiquen estos procedimientos y los requisitos requeridos. Vamos a poner este tema en contexto. El concepto de belleza y estética ha cambiado a lo largo de la historia. En el presente, la influencia de la sociedad, los medios de comunicación y la publicidad ha establecido patrones de belleza que los avances médicos han puesto al alcance de un mayor número de personas. Sin embargo, no siempre tienen los resultados deseados y pueden generar graves consecuencias para quienes se los practican, como le ocurrió a Lorena Beltrán, quien se vio afectada tras la realización de una cirugía plástica. Lorena ha sido la cara visible y ha sido una persona valiente que ha salido a contar su realidad, en el que médicos que afirmaban presuntamente no tener una experticia o unas cualidades específicas, pues realmente habían acudido a estudios que no presuntamente serían los idóneos. De manera que personas que no estaban suficientemente capacitados, pues estarían interviniendo sobre seres humanos con consecuencias terribles para la vida o para la integridad de estas personas. En el caso de Lorena, pues hay una serie de profesionales que ya están llamados por la justicia colombiana a responder por la presunta falsificación en documentos y por presuntamente haber inducido en error a las autoridades colombianas al hacerle creer que contaban con unos estudios que en realidad no contaban. Por eso es vital verificar la experticia y credenciales de las personas que van a realizar estos procesos para evitar deformaciones o desfiguraciones físicas. La legislación colombiana no establece una cualificación especial para ejercer la cirugía plástica o la cirugía estética. Cualquier persona recién egresada de una facultad de medicina puede salir a operar seres humanos con el peligro que eso conlleva para la vida y para la salud de las personas. En este caso se realizan estudios en el exterior indicando que se realizaron determinadas horas de estudio cuando ni siquiera se había salido del país y supuestamente se estaba en el exterior. Se habrían acreditado horas de práctica que era imposible cumplir y la realidad es que en el exterior se ofrecen, no solo en medicina, sino en todas las carreras, titulaciones muy fáciles que se acreditan de manera inmediata en Colombia como especializaciones o en algún caso maestrías. Pero ante el auge de este tipo de procedimientos, ¿cómo debe actuar la ciudadanía si se presentan irregularidades? Si usted es víctima de un médico cirujano porque le quitó la vida a un familiar o porque a usted lo dejó gravemente lesionado, pues lo primero que debe hacer es hacerse valorar por el Instituto de Medicina Legal o por un médico particular para que determine con precisión en qué consiste la lesión y si ello es producto de una negligencia médica o no. Si ello es así, usted debe denunciar a estas personas ante el Tribunal Seccional de Ética Médica, ante la Fiscalía General de la Nación y denunciar los sitios donde ejercen ante la Secretaría de Salud de su ciudad, porque no piense en usted, en el daño que le causaron, exija la reparación a aquel lugar, pero piense que otras personas pueden estar poniendo en riesgo sus vidas al someterse a este tipo de profesionales. La elección del profesional adecuado para llevar a cabo este tipo de procedimientos es la respuesta para reducir al máximo el riesgo de deformaciones que conlleven incluso cirugías posteriores de reconstrucción.
Las cirugías estéticas en Colombia tienen buena publicidad o buena cuenta de su visibilidad, la obtienen por las redes sociales como Instagram, como Twitter, como Facebook. Entonces a veces vemos un procedimiento, vemos que un rostro quedó bonito o que unos senos o un implante quedó bonito y nos seducimos a llamar de una vez al consultorio y a agendar la cita. La recomendación es acuda a médicos que provengan recomendados de otras personas, verifique en la Secretaría de Salud si estas personas cuentan con el registro sanitario, haga una búsqueda sencilla por internet de cuáles son los cursos que esta persona hizo y en todo caso no se deje seducir por una fotografía en una red social, es su vida, ni se deje tampoco seducir por un precio favorable o por unas condiciones de pago favorables, esto le puede costar la vida. Quienes practiquen procedimientos estéticos sin tener los títulos y credenciales requeridas pueden incurrir en los delitos de falsedad en documento y fraude procesal, que en la legislación colombiana tienen penas que pueden llegar a los 8 años de prisión. 6 de la tarde, 36 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en directo y nuestra línea está completamente abierta, disponible para que ustedes se nos llamen, nos cuenten su caso, sus inquietudes y lo van a hacer al 457-8300 y está ya apareciendo en pantalla, 457-8300, línea disponible para que participen sobre nuestro tema del día, estas cirugías de garaje y malas prácticas médicas. Para hablar de este tema nos acompañan hoy Lorena Beltrán, ella es periodista, su caso ha tomado relevancia en medios y redes luego que se realizara una mamoplastia de reducción de senos que la dejó con daños irreversibles. Y también el doctor Jorge Luis Gaviria, él es cirujano plástico y es además, hay que decirlo, el cirujano de Natalia Ponce de León, que es joven activista, bien la conocemos por los derechos de las mujeres víctimas de las agresiones con ácido. A los dos, buenas noches y gracias por acompañarnos en directo. Muchísimas gracias. Bueno, cuando nosotros vemos a estas personas que se someten a este tipo de procedimientos, Lorena y doctor Gaviria, lo primero que uno dice, era lo que yo decía en la introducción, lo primero que uno dice es, bueno, qué ingenua, por qué no se asesoró bien, por qué no lo pensó bien, por qué no se informó, pero yo sí quiero que hoy conozcamos muy bien el caso de Lorena, porque ella se hizo una cirugía de reducción de senos y todo andaba muy bien, Lorena, es decir, tú te metiste a internet, te informaste, averiguaste quién era el médico que te iba a hacer la intervención quirúrgica, y la cosa, es decir, tomó otro rumbo, ¿no? Porque tuviste unas complicaciones médicas terribles. ¿Qué fue lo que pasó y en qué momento tú es que te das cuenta que la cosa ya no andaba muy bien? Así es, decidí someterme a una cirugía de reducción porque me incomoda mucho la espalda, porque estéticamente tampoco estaba feliz con la apariencia, así que decido buscar algunos consultorios médicos, entre ellos uno que me sugiere una persona con la que estudié en la universidad. Me lleva a este consultorio ubicado en una zona exclusiva de Bogotá, al norte, donde muchos otros médicos tienen su consultorio. Cuando ingresé había una pared tapizada en diplomas. Disculpa, Lorena, ahí estamos viendo estas fotografías. ¿Ese es el después de la cirugía? Así, Sí. Así te quedaron los senos, ¿no? Sí, la imagen que está en blanco y negro es el daño que tuve que soportar y esto ya hace parte de mi reconstrucción de senos. Me operé en febrero de este año. Fue una experiencia de verdad dramática, pero pienso que ha servido para informar a la ciudadanía. Entonces, volviendo al momento en que conocí al médico, esta pared estaba repleta de diplomas, entre esos uno que lo acreditaba como cirujano plástico de una universidad de Brasil, avalada por el gobierno colombiano para poder ejercer en Colombia. Entonces, esto a mí me dio confianza y me sometí a la intervención. Semanas, incluso los días posteriores al procedimiento, empiezo a tener complicaciones como que un pezón se me puso absolutamente negro y parecía desprenderse de la piel del seno. Y en este punto quiero aclarar que cualquier cirugía implica un riesgo y puede presentar una complicación. Al mejor cirujano del mundo se le puede complicar un paciente. Claro. Pero ¿dónde está la diferencia? En cómo el especialista trata esa complicación. En el caso tuyo, por ejemplo, cuando empezaste a saber ese tipo de cambios que no eran nada normales, ¿qué te dice el médico en ese momento? ¿Cómo trató él la situación? Luz Helena, yo tuve heridas abiertas en mis senos que fueron tratadas con gelatina sin sabor. Además, el médico que me vio en ese momento me hacía poner toallas higiénicas en mi sostén para que no me escandalizara con el líquido que me salía de mis senos. Y así estuve casi 3 meses. Así es que la diferencia es en cómo se trata esa complicación. Claro. Y el tema es que este señor, este médico, era especialista pues, en el tema de cirugías plásticas, tenía unos documentos que eran reales, pues, validados incluso por el Ministerio de Educación,
Y corresponde, después tú te das cuenta, Lorena, que corresponde a un curso, comienzas como a indagar, a investigar sobre este caso, pues porque las piezas no dan, ¿verdad? Y te das cuenta que este médico lo que hizo fue un curso, bueno, no sé, ¿de cuánto tiempo en otro país? Apenas días. Gracias a la investigación periodística que hice fiel a mi oficio, descubrimos que era una lista de 44 médicos colombianos que viajaban al exterior a hacer estas especialidades. Hacían cursos muy cortos y pues Luz Helena, usted y yo somos periodistas y creo que podemos hacer un curso en periodismo muy cortico y volver al país y ejercer y no vamos a matar a nadie a punta de entrevistas, pero un médico sí que tiene en sus manos la vida de muchos pacientes. Entonces estos personajes estaban 11, 20, el que más estuvo 50 y pico de días en el exterior, volvían y convalidaban ese título, ese cartón ante el Ministerio de Educación Nacional. Entonces había... pues ante eso un paciente cómo va a dudar de un diploma que es avalado por el gobierno colombiano. Entonces es allí donde empiezo a notar inconsistencias y pues aparentemente es lo que está investigando la Fiscalía. Estos médicos no cumplirían con los requisitos académicos necesarios para poder practicar este tipo de procedimientos. Bueno, doctor Gaviria, para comenzar a hablar, digamos, de lo que nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿no? Porque usted es una autoridad en el tema y lo que queríamos era precisamente tener una persona acá con una hoja de vida, bueno, intachable, una persona honesta que le pudiera dar a los televidentes y a todos acá consejos de verdad honestos para los pacientes, para las personas. En cuanto a la formación de un médico, ¿qué es lo que uno debería tener en cuenta para partir de ahí, ¿no? Porque yo creo que ahí es una de las cosas que uno debe tener en cuenta antes de tomar la decisión de operarse, de hacerse un tipo de intervención. La formación de un médico que debe realizar este tipo de intervenciones, ¿cómo es? ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar, verificar que es médico. Primero que todo, porque hay personas que ni siquiera son médicos y se atreven a hacer este tipo de procedimientos. Un médico general, demoramos 7 años de estudios para poder terminar, digamos, la parte de entrenamiento y conocimiento básico. Y después una especialización que dura entre 4 y 5 años. O sea, y es de tiempo y dedicación exclusiva. Es permanentemente ahí, no es por raticos, sino permanentemente durante la especialización, 4 o 5 años para poder tener, digamos, la experticia y los conocimientos adecuados para poder hacer un procedimiento de cirugía plástica. Muy bien, y en el recurso de este espacio la idea es que el doctor Gaviria también nos vaya como ayudando a cómo tomar la decisión, qué es lo que uno debe pensar realmente antes de tomar la decisión de someterse a un tipo de cirugía como esta. Tenemos ya llamada en línea hasta ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Gracias, hablas con Juan Carlos Araújo, ¿cómo está usted? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, gracias. Yo quiero dar mi opinión personal respecto a la situación que se está presentando, lamentando mucho lo sucedido a la señorita Lorena Beltrán, pero creo que la situación en que enfocaron ellos el problema no es la solución. Lo que tiene la señorita Lorena Beltrán son cicatrices hipertróficas que conllevaron durante un sufrimiento de un colgajo cuando hacen una mamoplastia de reducción, que tiene complicaciones y riesgos como pérdida de sensibilidad, disminución o desaparición de la lactancia. El doctor Gaviria me lo puede confirmar, no estoy diciendo mentiras. Sino que esta niña, o el protocolo que manejaron para menoscabar el prestigio de algunos médicos, cobijó toda una especialidad que se llama cirugía plástica en Colombia. Eso no tiene presentación. Me parece que es que las cosas tienen que ser claras. En este medio lo que necesitamos es educar al paciente, no en la forma que están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque en este momento se volvió una cacería de brujas, me perdonan la expresión, donde están demandando a todos los médicos por una cicatriz hipertrófica, por una cicatriz eritematosa. Me parece, como médico que soy, que eso no se hace. Hay que respetar a los médicos. Aquí ya todo el mundo le faltó el respeto al médico, a la bata blanca le faltó el respeto. Ya a ti te demandan por cualquier cosa. ¿Quién está haciendo el negocio? Los abogados. Una demanda son 25 millones de pesos más. Y la cosa es demostrar que uno es culpable o no es culpable. Muy bien, señor Juan Carlos, gracias por comunicarse con nosotros en directo y como la idea es hacer claridad en este tema, Lorena, porque para eso estás acá, vamos a hacer claridad entonces. Él habla de los protocolos que siguieron en tu caso. Bueno, ¿qué respuesta tienes tú al respecto? Bueno, pues quisiera decirle a él y a los televidentes que vale la pena aclarar, estos médicos se les imputaron cargos a 6 de los de la lista desde hace unas semanas
Y pues aquí ni siquiera estamos hablando de mi caso personal, de las lesiones o de lo que yo padezca, sino de que ellos habrían presentado información falsa para certificarse como cirujanos plásticos. Así que pues más allá del asunto que yo haya tenido en mis senos, pues creo que es preocupante que tanto la justicia como la procuraduría me den la razón en decir y afirmar que estos médicos aparentemente no estaban debidamente formados para ejercer cirugía plástica. No creo que la Fiscalía y la Procuraduría se tengan una alianza con una paciente de 22 años para hacer cacería de médicos, diría más bien para proteger la vida de los pacientes que podrían estar en un potencial riesgo. Ahora, sobre mi caso particular, hay dictámenes periciales que dicen que mi complicación pues fue debido a una atención que no era la adecuada para la complicación, y tiene razón en afirmar el televidente que esto lo definirá la justicia en mi caso particular, pero por ahora estos médicos están enfrentando la justicia por presuntamente haber entregado información falsa para certificarse. Muy bien. Bueno, en el caso de procedimientos quirúrgicos se presume, Lorena y doctor, la buena fe de los médicos, ¿no? Independientemente de los resultados esperados, es decir, de que no se tengan los resultados que se esperan dentro de la cirugía. Pero en este caso, Lorena, en tu caso particular, hay es decir, el utilizar títulos que no voy a decir que son falsos, pero que están siendo cuestionados, eso es actuar en algún modo en mala fe. Es decir, podría uno pensar que entonces hay una actuación allí de mala fe, y podría uno también pensar que entonces el delito ya podría cambiar y no tiene que ser ya como falsedad en documentos, que es una de las cosas por lo que estos médicos están siendo investigados, sino un delito mucho más grave, ¿no? No sé si me equivoco. Así es, yo pienso que no solamente estamos hablando de su idoneidad académica, sino también de las vidas que han corrido riesgo, incluso que se han perdido, porque la Procuraduría y la Fiscalía relató víctimas mortales y las lesiones de quienes sobrevivimos durante esa imputación de cargos. Así que, pues bueno, las autoridades tendrán que tomar una decisión que esperamos conocer pronto. Muy bien, seguimos con llamada a esta hora. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Luz Marina. Hola, Luz Marina, cuéntanos. Hazme un favor, es que tengo una duda. O sea, a mí me realizaron una lipectomía en una clínica de Bogotá y pues quería preguntar, en esta cirugía me quedó pues secuelas de esa cirugía. Uno teniendo aprobación del médico y de la clínica, ¿uno puede hacer alguna queja o algo? Listo, Luz Marina. Bueno, doctor, ¿qué le podríamos responder? Le hicieron una lipectomía y le quedaron algunas secuelas. ¿Qué tipo de acciones puede tomar ella? ¿Qué debería hacer ella en ese caso, que le quedaron algunas como señas o secuelas que no se esperaba dentro de la cirugía? Bueno, hay que partir del hecho de que cualquier cirugía puede tener complicaciones desde el punto de vista cicatrizales. Eso es muy difícil de prever. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que si quedaron cicatrices que estéticamente no son aceptables, siempre existe la posibilidad de mejorarlas. Después de un tiempo, después de la maduración de la cicatriz, se pueden hacer procedimientos más pequeños para tratar de que esta cicatriz quede como finalmente se debería haber planeado al principio, porque hay muchas causas que pueden producir trastornos cicatrizales, incluso hasta genéticamente una condición propia del paciente puede llevarlo a tener cicatrices que no son estéticamente aceptables, pero es algo que es genético, que no se puede prever, pero que se puede mejorar con tratamientos complementarios. Sí. Bueno, yo sí quisiera decirle a los televidentes que nos están viendo que a cualquier médico, sea el que está siendo cuestionado por el título de Brasil o el que tiene el título divinamente cursado, ¿cierto? Se le puede complicar un paciente, pero si usted cree o considera que hubo una negligencia médica, puede comunicarse a la línea de atención de la Defensoría del Pueblo, porque allí hay una ruta de atención para las personas que han sufrido algún tipo de lesión, o tal vez si usted está considerando operarse, en la Defensoría del Pueblo también pueden orientarlo sobre cuáles son esos tips que usted debe seguir para elegir un buen profesional. Entonces estas también son unas recomendaciones. No solamente hay víctimas de cirujanos del Brasil, también hay víctimas de médicos divinamente preparados
que tal vez tuvieron o actuaron negligentemente, porque esto por supuesto que puede ocurrir y cualquier persona víctima tiene el derecho de restablecer precisamente sus derechos a través de esta línea de la Defensoría del Pueblo. Muy bien, 6 de la tarde, 50 minutos y seguimos en este espacio en directo con nuestro tema del día, estas cirugías de garaje. Pero cuando no son cirugías de garaje, sino que nosotros creemos haber tomado una muy buena decisión, también nos sometemos a unas malas prácticas médicas de algunos, médicos especialistas. Tenemos una llamada hasta ahora, una pregunta en la calle. ¿Cómo verificar un médico que realmente sea certificado, o sea, que tenga una experiencia y que tenga obviamente un estudio? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer, doctor? ¿Cómo nos damos cuenta que ese médico sí? Es importante, como dije anteriormente, pues que tenga un estudio que capacite ese especialista con que ha hecho un programa de entrenamiento en una universidad reconocida y que tiene la experticia porque estudió durante un periodo, digamos, de 4 años, que es lo que en Colombia se acepta como mínimo para ser especialista en casi todas las especialidades quirúrgicas. La Secretaría de Salud también debe tener de los departamentos más importantes, o sea, Bogotá, Valle, Antioquia, tienen el registro de todos los médicos. Además que los médicos deben habilitar su consultorio y deben tener todo la Secretaría de tener conocimiento de todos los médicos que están trabajando, digamos, en el departamento. Y ahí se puede uno asesorar a ver si esa persona tiene o no está habilitada o está capacitada para hacer determinado tipo de cirugía. También se puede ayudar, digamos, de algunas sociedades o asociaciones científicas que ellos también pueden dar la fe de que son personas que han hecho un estudio adecuado y que han tenido un entrenamiento también y se mantienen constantemente educando, ¿no? en educación continua, actualizando. Bueno, hay una cosa que también es importante, doctor Gaviria, y es antes de tomar la decisión, sentarse uno a pensar bien, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Realmente mi cuerpo necesita esto? ¿Requiere de esto? ¿Realmente sí va a cambiar mi vida? No sé, como sentarse y pensar bien antes de tomar la decisión. Estas decisiones no se pueden tomar a la ligera. Yo considero que primero la persona tiene que aprender bien qué es lo que significa someterse a X cirugía, qué es lo que le va a pasar a su cuerpo, qué es, y cuando vaya a hablar con el profesional, preguntarle qué puede pasar. Yo siempre he dicho que cuando un profesional no le explica claramente a un paciente, no le dice, hombre, esto puede tener estos riesgos, puede llevar a producirse tal daño, pero también pero el porcentaje es así, puede pasar por esto y esto y esto, o le dice, no podemos hacer procedimientos múltiples porque usted sufre de tal condición. O sea, siendo una persona que es honesta, que es realmente un profesional idóneo, le va a poner sobre la mesa todas las complicaciones a las que puede estar sometiéndose, le puede decir paso a paso cuáles son las formas como se hace la cirugía, y lo más importante es que va a ser un estudio preoperatorio. Lo va a mandar a un anestesiólogo, el anestesiólogo va a hacer un examen muy minucioso desde el punto de vista cardiopulmonar, de presión arterial, y va a ser una cosa muy minuciosa para que pueda llegar lo más sano y sin riesgos a una cirugía. Informarse bien de qué es lo que uno va a estar sometido. Bueno, Lorena, ya voy contigo porque estamos aquí como manejando la opinión del doctor Gaviria en cuanto a lo que debemos tener en cuenta antes de tomar esta decisión de someternos a una intervención quirúrgica de este tipo, pero las opiniones también se están moviendo mucho hasta ahora en redes sociales, ¿o no, Salma? ¿Qué está diciendo la gente, los tuiteros? Así es, Lucelena, las personas están opinando a través del hashtag En Directo Capital y Canal Capital, nuestra cuenta de Twitter, con este tema tan importante. La primera opinión que tenemos es, ¿cuáles son las cirugías estéticas más riesgosas? Para ver si los expertos nos pueden orientar un poco sobre ese paralelo entre las más fáciles o las más complicadas desde el punto de vista médico. Otra de las opiniones que tenemos para el día de hoy a través de @canalcapital es, ¿desde qué edad y hasta qué edad se pueden realizar las cirugías estéticas? Muchas personas quieren hacerse cirugías desde muy temprana edad y es importante que puedan conocer un poco la edad correcta para poder hacer este tipo de procedimientos. Y la última opinión que tenemos a través de nuestras redes sociales es, ¿cuál es el tiempo mínimo de experiencia que debería tener un buen cirujano
precisamente del tema que estamos hablando hoy con nuestros invitados en estudio, Luz Helena. Sigamos con ellos para tener más información. Claro que sí, Salma, muchas gracias. Eso es lo que opinan nuestros tuiteros a través de las redes sociales. Bueno, ¿cuál es ese tiempo mínimo que debe tener de experiencia un médico, doctor, para poder...? Pues ya lo he mencionado, digamos, precisamente para tener un aprendizaje que le permita afrontar cualquier tipo de situación, debe tener por lo menos de acuerdo al plan de educación colombiano, una especialidad quirúrgica debe durar mínimo unos 4 años. 4 años. Algunas duran 5 años y ya hay otros países que requiere incluso que para ser, digamos, cirujano plástico requiere ser especialista en cirugía general. Pero en Colombia hay que hacer una especialización que dure 4 años. Bueno, hay una cosa que se llama el consentimiento informado, ¿no? Que es ese documento que uno firma antes de someterse a una intervención quirúrgica, donde se supone deben explicarle a uno, bueno, a lo que uno se está sometiendo, que uno, es decir, cualquier cosa que pase, bueno, ahí está la autorización del paciente de que usted autorizó realizar ese tipo de intervención. Yo quiero preguntarte, Lorena, en tu caso, ¿tú firmaste ese consentimiento? Así es, y yo conocía los riesgos a los que me sometía en mi intervención, es decir, desde una infección hasta la muerte, ¿cierto? Y como paciente y periodista que lee de pe a pa el consentimiento, lo firmé. Sin embargo, estoy convencida por los testimonios que he escuchado, que hay pacientes que pasan derecho y en un momento antes de entrar al consultorio o demás, pues firman sin tener mayor conocimiento de estos riesgos. Sin embargo, no es solamente firmar el consentimiento informado. El cirujano plástico o el especialista que lo opere tiene que informárselos desde la consulta. Ahora bien, un riesgo que uno no esperaría es que el médico de pronto no haya estudiado como debe ser, ¿no? Yo quiero hacer aquí un poquito, antes de irnos a la pausa, un poquito abogado del diablo, doctor, y preguntarle a usted, aprovechando que lo tenemos acá, ese consentimiento, es una duda que me viene, ese consentimiento informado no es en algún modo, no salvaguarda en algún modo a los médicos y los exime en alguna forma de la responsabilidad, o sea, es como que usted firmó y no a ver, respondo. El consentimiento informado precisamente lo que quiere mostrar es que este médico, este profesional, se tomó el tiempo suficiente para explicarle al paciente paso a paso el procedimiento, qué complicaciones puede tener, por qué las puede tener, qué debería hacerse en caso dado de algo así. Y esas cosas, por eso es muy importante que se haga durante la consulta y no unos minutos antes del procedimiento quirúrgico, cuando el paciente está todavía ya nervioso, no sabe qué pensar, como que es autómata, fírmeme acá y le firma acá. Entonces, no, obviamente una persona que firma un documento y que piensa que ese documento no lo firmó en su sano juicio, por decirlo así, o sea, con la tranquilidad, pues yo pienso que eso también es importante para el paciente saber que eso no solamente por firmar un procedimiento se va a eximir al médico de todo, no, yo pienso que es muy importante que el paciente realmente firme solamente cuando entiende 100% el procedimiento. Es que yo creo que el error está en eso, que muchos pacientes firman solamente por firmar sin saber lo que están firmando y sin entender qué es lo que están... Porque están confiando en el médico también que los está operando en algún modo. Pero uno está poniendo su cuerpo a un procedimiento quirúrgico. Hombre, tómese un poquito más de tiempo y realmente entienda qué es lo que se va a hacer, porque precisamente si uno entiende y sabe, puede llevar las cosas. Esa es la posición del médico, pero después de la pausa, Lorena, vamos a escuchar la posición de la paciente, pues porque este consentimiento informado ya en la práctica se utiliza incluso como una herramienta al momento de los médicos querer defenderse de este tipo de situaciones, de malas prácticas. Hacemos una pausa, pero antes de la pausa, el dato. Y aquí lo tenemos. En un 130% se incrementaron las muertes por cirugías estéticas entre el año 2015 y el 2016. Es decir, mientras que en el primer año hubo 13 casos, en el segundo se elevó a 30 casos, 30 muertes por cirugías estéticas. Pausa y volvemos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Dentro de 3 semanas, el jueves 23 de noviembre, en el Hotel Tequendama, vamos a celebrar el banquete del millón número 57. Esas reuniones las inició el padre García Herreros hace 56 años. Su producido se ha invertido en construir viviendas para familias pobres.
En este año pedimos 1 millón de pesos por boleta para 2 personas. Poco dinero en comparación con lo que dieron nuestros primeros benefactores y amigos cuando empezaron a realizarse estas cenas. El dinero servirá para construir 100 casas en el sector rural de Mocoa. Soñamos con levantar un barrio allí. Los invito a participar en ese banquete y ayudar a los damnificados del mes de abril. Espero su colaboración. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Para mí constituye un gran honor ser conservador y presidir el partido hoy en sus 168. Un partido de tradición, de historia, de lucha, que bebe en las fuentes ideológicas de nuestra iglesia, de la justicia social, de la paz. Y queremos hoy enviar ese mensaje. Una paz justa, una paz con justicia social, esa es la que lideramos los conservadores. El doctor Belisario Betancur y el doctor Andrés Pastrana, cada quien en su momento, en sus circunstancias, buscaron la paz digna y la paz negociada. A la dirigencia de mi partido, a sus bancadas, en todos los cuerpos de representación popular, para que guarden la coherencia en buscar, en defender la paz que se ha venido negociando y la que debe venir en los meses venideros. Fundación Hansail les manda el más cordial saludo con motivo de los 168 años del Partido Conservador. Estamos muy orgullosos de este trabajo y estos proyectos que desarrollamos en conjunto. Un abrazo muy grande para este partido, que ha estado en momentos difíciles, pero también en momentos muy importantes, que de todos hemos salido adelante. Y hoy más que nunca le decimos que estamos firmes hacia adelante, creyendo que la paz puede ser posible. Un partido que le da oportunidad a una mujer como yo, no solamente de llegar al Consejo de Bogotá para defender los derechos de los ciudadanos bogotanos, sino también de abrirme espacio desde la Junta Administradora Local de Santa Fe. Sigamos trabajando por nuestra patria, por nuestro país, en la consolidación de la familia, en el rescate de los valores y, por supuesto, de nuestras instituciones. Partido Conservador. Muy bien, 7 de la noche, 2 minutos y seguimos en este espacio en directo, un espacio hecho para ustedes, para tocar estos temas que son de interés y que en algún modo tienen algún impacto en nosotros y en nuestras familias. El tema cirugías de garaje y estas malas prácticas médicas, nuestro tema del día aquí en directo. Participen y creo ya, producción, que tenemos una llamada, ¿no? Llamada a esta hora, vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Andrés Carrillo, yo soy médico. Y quiero manifestar algo que es muy importante desde el punto de vista de nosotros, se llama la seguridad del paciente. Hablando de seguridad del paciente, en el mundo entero, hasta las instituciones más seguras en este término, tienen unas causas de complicaciones o enfermedades solo por el hecho de que el paciente ingrese a una institución de salud que llegan a ser del 10 al 13%, o sea, 1 de cada 10 personas solamente por entrar a una institución de salud puede complicar. Entonces podrán tener ustedes eso en cuenta al momento de tomar una decisión quirúrgica, sobre todo las personas del campo de la cirugía estética, las personas que quieren operarse, no solo que necesitan operarse, sino que quieren operarse, deben tener en cuenta que esto no es exento de riesgos y aún en las mejores manos pueden llegar a tener complicaciones en un porcentaje que es bastante importante. Entonces no garantiza solamente que su médico sea muy bueno, de una universidad excelente, egresado, con unos años de experiencia magníficos, sino que también hay otras cosas de su cuerpo que van a llevarlo a tener complicaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, Andrés. Muchas gracias. Muy válido el comentario y la intervención del señor, que lo hemos incluso ya comentado acá. No depende, siempre va a haber riesgos. No depende si en dónde estudió, qué calificaciones tenía, no. Siempre va a haber riesgos porque depende obviamente del estado de la persona, del estado del paciente y de otro tipo de cosas. Quiero volver al tema del consentimiento informado y te pregunto, Lorena, ya en el caso como de tú como paciente, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Digamos, el médico nos daba su opinión
pero ya en la práctica, bueno, lo hemos visto, si los médicos sí utilizan esto como una prueba para salvarse en ciertos casos. Pues bueno, realmente la justicia es quien debe decidir si hubo una negligencia médica o no, y en eso estamos de acuerdo tanto usted y yo como los televidentes. Sin embargo, en los casos que conozco de pacientes que ya llevan pues un proceso jurídico en curso, muchas me cuentan que archivan o cierran el caso debido a que esto pues sencillamente lo salva de que se practiquen antes unos exámenes en medicina legal, por ejemplo, donde hay peritos expertos en cirugía plástica que pueden determinar si el daño era esperado o si realmente fue por una desatención médica. Entonces definitivamente el consentimiento informado debe ser mucho más claro para que esto no ocurra en los procesos jurídicos que enfrentan los pacientes, aunque como le digo, la decisión la tiene que tomar la justicia. Y precisamente para esto, en el Congreso de la República está cursando un proyecto de ley que busca elevar el nivel de detalle y de seguridad para los pacientes, especialmente en lo que tiene que ver con las pólizas que cubren las complicaciones y con el consentimiento informado. Esto es muy importante, ese consentimiento informado. Debe haber algo más o un consentimiento informado que sea mucho más explícito, mucho más claro, mucho más, no sé, que proteja mucho más al paciente. Yo creo que eso al final de cuentas es lo que importa. Tenemos una pregunta de la calle. Como porque hacen siempre la misma nariz, o sea, como que todas las mujeres se hacen la misma, o sea, como que se la venden en el paquetico y todas quieren la misma, y eso es como muy feito. Pues yo creo que las cirugías estéticas, si uno lo necesita, como que se le cayó la nariz, o realmente si tienes un problema como con tu seguridad personal, todo bien, pero se la haga propia, o sea, como que no que la que se hizo su amiga o la que se hizo la señorita Colombia, no, es como que todas tienen la misma cara y no es tan bonito. Porque todas queremos tener la nariz de la señorita Colombia, a veces el prototipo de nariz fileño, delgadito, paradita. No, pero realmente o sea, la forma de una nariz lo está dando la misma cara, ¿no? Obviamente lo mismo que tenemos como materia prima, por decirlo así, de nariz, es lo que me hará a mí realmente una nariz definitiva. No, las narices, sí, tal vez hace algunos años había esa tendencia de hacer las narices muy igualitas, digamos, muy respingadas, pero actualmente eso ha cambiado bastante y la nariz se trata de hacer cada vez son más naturales, más ¿no? naturales y más acorde con la cara. Si es una cara redonda, una cara larga, si la nariz es ancha, si es angosta, bueno, y tratan para que no quede, primero para que sea natural y no pueda ser identificada con un dedo, esta tiene operada la nariz, sino que sea natural y pase desapercibida. Yo creo que eso es una nariz muy bonita cuando pasa desapercibida y nadie se da cuenta que sí es operada. Muy bien, 7 de la noche, 7 minutos. Queremos que participen en este espacio, además porque estamos tratando un tema del que todos podemos ser víctimas en algún momento. Por mala información, por ingenuidad nuestra, porque no lo sabemos, terminamos en una de estas clínicas de garaje o sencillamente con un médico, nos topamos con un médico que no es para nada honesto. Eso nos puede pasar a cualquiera, a usted o a mí. Tenemos otra pregunta de la calle. Me gustaría saber cuáles son las cirugías estéticas de menor riesgo en este momento, las que se han practicado con mayor éxito y en qué ciudades del país. Bueno, doctor, las cirugías de menor riesgo. Todas las cirugías tienen riesgos inherentes, digamos que cualquier cirugía tiene riesgo de sangrados, tiene riesgo de producir hematomas, tiene riesgo de infectarse, tiene riesgo de tener una cicatrización que puede no ser muy estética. Sin embargo, también las cosas tienen sentido común. Si una persona le va a hacer una liposucción de grandes volúmenes sacando 6, 7, 10 litros como muchas veces, oye uno, me sacaron tantos litros, eso es una cosa supremamente riesgosa. ¿Por qué? Porque el paciente va a perder muchísima sangre y esto lo va a llevar a deteriorar su estado de salud, incluso puede llevarlo a la muerte. Otra cosa que es muy riesgosa es hacerse múltiples procedimientos en el mismo momento. Cirugías que pueden llegar a ser de 12, de 14, 15 horas continuas. Eso indiscutiblemente un cuerpo no lo soporta y puede llevarlo también a la muerte. Entonces, cuando uno se va a hacer un procedimiento, no pensar en ese, ya que me lo voy a hacer, me voy a aprovechar para hacerme esto, eso no es una buena forma de pensar. Yo creo que su cirujano siempre debe advertirle estos riesgos cuando son múltiples cosas en un solo momento, o sea, en un solo procedimiento quirúrgico, y yo les aconsejo a las personas que quieren hacerse una cirugía estética es que sean
prudentes y que no traten de cambiar su cuerpo 100% de la noche a la mañana, porque eso tampoco va a ser favorable. Así es. Bueno, cuando se practica una cirugía plástica existe como la obligación de ver un resultado inmediato, ¿no? Es decir, si yo me voy a hacer la nariz, yo me despierto y ya me quiero ver la nariz más, es decir, ver el cambio inmediatamente, a diferencia de una cirugía de pronto que sea de corazón abierto, otro tipo de intervenciones. Eso allí, Lorena, por ejemplo, ¿los efectos legales cambian entre uno y el otro? Pues la Corte todavía no ha sido muy clara sobre ese tema, porque podría precisar que esto es por resultados y no por medios, ¿cierto? Sin embargo, el doctor ha mencionado que esto depende en gran medida también de la evolución de cada paciente. Así que es allí donde la justicia tiene que entrar a determinar si es negligente, si no es negligente el médico, o si era una complicación esperada en el caso de la paciente. En mi caso, que tuve una cicatrización, como lo dijo el primer oyente, que eso era previsible, pues por ejemplo, a mí me sometieron a una cirugía reconstructiva en febrero de este año y mi cicatrización fue perfecta y el procedimiento tuvo muy buenos resultados, entonces realmente depende de muchos factores. Sin embargo, quería notar en este asunto de la prevención que hay cosas que uno puede hacer para disminuir el riesgo, y es el sentido común, que es algo con lo que uno nace. A mí me encantan las promociones para comprar zapatos y para viajar, pero para un servicio de salud creo que es contraproducente, ¿cierto? El número de seguidores en Instagram o Facebook de un médico no lo hace idóneo para hacer cirugías plásticas. Posar en una foto con una modelo o con una actriz, con gente conocida, o con del gente medio. conocida, la publicidad la puede pagar cualquiera que tenga la plata para pagar publicidad. Entonces, más bien verifique si su médico es especialista, si estudió, si tiene experiencia en este campo, y sobre todo tenga en cuenta que no todos los pacientes son aptos para cirugía plástica, porque si yo tengo un sobrepeso importante, una liposucción a mí no me va a bajar de peso ni me va a dejar como J-Lo. Entonces hay que ser realistas también con los resultados. Muy bien, doctor Gaviria, ya para recapitular y para concluir, un mensaje final a los pacientes, a los televidentes. Vea, yo pienso que una de las cosas más importantes al querer, cuando uno está planeando hacerse un procedimiento que vaya a cambiar su apariencia física, es, primero, trate de escoger escoja un especialista que tenga estudios en una universidad reconocida, que tenga haya cursado los 4 años o los 5 años que normalmente se demora una especialidad, que vayan de este médico y analice que le está explicando perfectamente qué es lo que le puede pasar, le está diciendo no se haga esto, o no le está proponiendo 50 cirugías al mismo tiempo, ni le está haciendo montones de combos. Eso es muy sospechoso, que lo manda un anestesiólogo, que se preocupa por su estado general, que quiere saber más allá qué drogas, qué medicamentos toma, qué enfermedades tiene, qué enfermedades ha tenido la familia. O sea, una historia clínica realmente, como todos los médicos sabemos que debemos hacerla. Eso le da a uno la tranquilidad de que es un profesional idóneo. Y también tener en cuenta las clínicas y los sitios donde se va a hacer este tipo de procedimiento. La Secretaría de Salud tiene la habilitación para los diferentes sitios. Por ejemplo, un consultorio puede ser habilitado para eso, para hacer una consulta. No es habilitado para hacer un procedimiento de cirugía. Bueno, sí, doctor, vamos ya a las conclusiones de este en directo del día de hoy. Mira, ahí las tenemos ya. Conclusiones para que tomemos nota. Ahí están. Ahí las tenemos. Estas sí son. Miren, el Estado debe implementar filtros estrictos y minuciosos para avalar a los profesionales que practican esta clase de procedimientos. Deben ser mucho más estrictos. Las personas deben tomarse un tiempo prudencial para informarse y elegir a su facultativo. Además, las redes sociales, como lo decía Lorena, no son un buen indicador de las calidades y cualidades de un cirujano. Seguimos con más conclusiones de este tema. Las instituciones médicas deben estar certificadas y habilitadas por las secretarías de salud seccionales. Además, los consultorios e incluso algunas clínicas no están habilitados para realizar procedimientos estéticos. Es decir, los consultorios son para uno sentarse con el médico a informarse, pero no son para realizar ningún tipo de procedimiento médico. Si eso está pasando o si su médico le dice que pueden hacerlo, presten mucha atención. Gracias por la sintonía, estoy como siempre pendiente de sus comentarios y también de todas sus inquietudes. Nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés aquí en directo. Buenas noches.